Esta no es una noche cualquiera. Esta no será la noche de tus sueños. Esto no es un programa de radio. Esto no es un espacio en el éter. Esto no es periodismo partidario. Esto no es la televisión encendida en un geriátrico. ¿Pero qué somos? No tenemos idea de lo que somos, pero estamos seguros de lo que no queremos ser. La noche está siempre por escribirse y lo único que podemos prometer es que tendremos una noche de miércoles que jamás olvidarás. Noche de miércoles, jueves de trampa, mientras se la juega y te banca, con cine y poesía y bellas melodías, a las almas frías descongelará a los capos y el azul. Paradiso. ¿Quién será el alma fría? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te puedes presentar? Bueno, soy veterano de Malvinas, soy Jorge, combatí en Tombledon bajo las órdenes del Batallón de Infantería de Marina número 5, el BIN 5, que bueno, nos tocó el combate final, del 13 al 14 de junio, fue el combate que presentamos hasta la rendición. ¿Cómo comenzó la guerra, digamos, en sí? ¿Se adelantó? Bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa a todos el 2 de abril porque no estaba pensado entrar en un conflicto bélico, una hipótesis de conflicto, por lo menos los que estábamos bajo bandera, en mi caso en Infantería Marina, estábamos en el sur, en Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, y la verdad que nos tomó por sorpresa, pero debo admitir que no tanto como al resto de los demás, porque hubo batallones que se enteraron el mismo día del desembarco del 2 de abril. Nosotros más o menos vislumbramos ciertos movimientos y nos llamaron a silencio porque se sabía lo que iba a pasar. Y en cuanto de que sí, se supo después esto del conflicto bélico, que Argentina tenía preparada, se llamaba Operación Azul para octubre del 82. Claro. Y se adelantó por los acontecimientos de malestar que había el 30 de marzo, donde fueron a hacer una patriada a la Plaza de Mayo. Causa política. Y el pueblo estaba exigiendo de todo. Y bueno, entonces los militares se ve que adelantaron toda esta situación. Yo todo esto me lo enteré mucho después, ¿no? O sea, todas estas cosas uno se fue enterando cuando volvió. Pero hay una cosa que, si haber sido bien organizado como para un desembarco en octubre. ¿Por qué octubre? Primero por la violencia climatológica, ¿no? Porque en abril ya empezaba el invierno. En octubre ya empieza a ser un poco más benévolo el clima. Pero también estratégicamente Gran Bretaña tenía prácticamente toda su flota de alta mar en venta. Algunos iban a ir para la India, buques, otros iban para Holanda. Y debido a la situación económica, se iban a quedar con unos patrulleros oceánicos que alcanzaban más que de sobra para custodiar los archipiélagos británicos. Esa Gran Bretaña y sus dominaciones como tienen ahí. Y de haber sido así, la flota británica nunca hubiese llegado acá. Claro. Dicho esto, debo decir que hubiese sido otra historia. Pero bueno, no solamente vinieron con todo. Sí, tenía más tecnología. Y yo creo que fue una guerra solventada por la NATO y Estados Unidos, obviamente. Claro, eran Y potencias. nuestros vecinitos chilenos que, como siempre, nos traicionaron con información, con movimientos. Pero también debo decirte, Juan Cruz, que no podíamos pretender otra cosa de los chilenos. Tenés en consideración que 4 años antes, las armadas chilenas, argentinas y los ejércitos estuvieron a 1 hora de entrar en conflicto. También, otra vez, el Papa y Gran Bretaña fue mediadora
de los laudos limítrofes entre Argentina y Chile. No vamos a pretender que una nación que iba a ser golpeada por los argentinos, 4 años después, se ponga al lado nuestro. Imposible. Estando siempre cuadrados con Gran Bretaña, ¿no? Esos son datos geopolíticos de cómo la guerra se fue formando, ¿no? Se formando. Y el comienzo de la guerra, con los... Y el comienzo de la guerra, mira, fue el 2 de abril, desembarco, con la baja de Giaquino, que entró en la casa del gobernador para ser destituido junto con Zeldin. Y bueno, el 2 de abril se pasó a hacer el desembarco masivo, izado la bandera, tomar la casa del gobernador, el aeropuerto. Los cónclaves de un país, digamos, como en este caso las islas, la casa del gobernador y el aeropuerto son lugares más sensibles que denotan poder. Yo entré el 8 de abril a Malvinas, ya cuando estaba todo más o menos ya... Pisaste tierra. Claro, sí, el 8 de abril. Y ahí nos destinamos para Monte Tumbledon, donde hicimos todos los preparativos de una magnífica defensa, que bueno, fueron hasta los primeros combates del 1 de mayo que no paramos de armar la cosa. Hay un dispositivo de seguridad bastante importante. Claro. ¿Y los combates iniciales? ¿Cuáles fueron? Los combates iniciales, o sea, los primeros fueron bombardeos, el 1 de mayo fueron bombardeos. Bombardearon el aeropuerto, y ahí empezaron otros bombardeos. Pero los combates empezaron después, cuando la flota ya estaba bien cerca, y bueno, teníamos bombardeos nocturnos, de altura, bombardeos diurnos, y cuando hicieron pie en Darwin, en Ganso Verde, y ahí se apostó la primera unidad de combate británica, que costó muchísimas vidas, pero ahí empezaron a marchar a paso lento hacia Puerto Argentino. Se minaron los campos, se pusieron dispositivos bastante importantes, se comieron unos cuantos campos minados de ellos, O sea, la logística nuestra fue bastante interesante, tuvimos muchos días para preparar un buen territorio de campaña. Y había tipos minas, y había todo, digamos, la clásica Claymore, minas antipersonales, dispositivos también para... ¿Cuáles eran las personales? Y antipersonales había, la Claymore, después tenías la Jumping Betty. Es una que ya en las épocas de Vietnam le decían Betty la saltarina porque te salta, sí, y detona cuando tenés la altura del abdomen, digamos, te corta el medio. Desastre. Esa era la antipersonal más jodida. Yo no conocí eso ahí, pero sé que hubo ese tipo de minas que son parecidas a las que usaban en Vietnam, pero paso y medio se le dicen, porque quizás ese es un paso... Se levanta y explota. Sí, es una cosa horrorosa. Y quedás vivo, pero por la mitad, digamos. Horroroso, sí. Horrible. Y sería... ¿Cuál sería la campaña que vos estuviste, en las partes, en los...? Nosotros nos ordenó hacer una defensa del puerto argentino porque se esperaba por nuestro lado un desembarco, que era lo más obvio, o por puerto argentino, que ya se había descartado en primera fase porque era un absurdo entrar así, a la boca del león, digamos. Pero los ingleses desembarcaron en Darwin y ahí fueron tomando posiciones, atacaron una serie de comandos, la base de los Pucará. Ah, los aviones. Sí, los aviones, unos comandos boicotearon todos los aviones. Y ellos hicieron, pisaron fuerte, entonces los argentinos fueron sosteniendo las posiciones, pero en repliegue. Y una vez que ya estaban en tierra, las artillerías de campaña empezaron a hacer mella, porque ya no tiraban de los barcos, sino que también de campaña terrestre. Y nosotros en nuestra batallón estuvimos 44 días con bombardeo diurno y nocturno incesable. Bombardeo aéreo, aviones caza, helicópteros artillados y cañonera naval y de campaña. Fue terrible. ¿Y los combates, digamos, finales? Bueno, los combates finales, cuando hubo un buen combate en Monte London, el 11 de junio, si no mal creo, me puedo equivocar por un día, pero no me lo permito, creo que fue el 11 de junio, donde, atacaron duro. Ojo que los muchachos hicieron una resistencia perfectamente coordinada, pero eran superados en tecnología y en armas. Pero los ingleses no pudieron pasar, y duró como un día, ese combate, un día y medio. Pero en el transcurso de ese día, los ingleses decidieron dar como una hondanada y rodear el monte, y por más contraataque que los argentinos hayan hecho, tuvieron que salir de ahí porque estaban rodeados y el fuego era muy intenso.
Entonces se pasaron así de Monte London, Monte Harley, y bueno, hasta llegar a Two Sisters, 2 hermanas, donde ahí se hubo una batalla terrible, también entre el 11 y el 12 de junio, y bueno, el repliegue final fue justamente de 2 hermanas, que bajaban los regimientos de Infantería 4, el regimiento de Infantería 7, el RI-12. Nosotros operábamos con, los del BIN 5 operábamos con el RI-25, que eran comandos, y bueno, nos ordenaron recuperar patrullas que venían en repliegue, pero repliegue con combate, no es que vas, no, te vas combatiendo. Claro. Y creo que la gran mayoría de todos los regimientos pasaron por los puestos nuestros del BIN 5, y hasta que se evacuó el último personal que estaba en primera línea de fuego del ejército, quedamos solamente del BIN 5, con un apoyo del RI-25 y la artillería de campaña, que, bueno, fue terrible, el 13 de junio al 14. Fue la noche final. La noche final, que ahí hubo muchas bajas. Nosotros tuvimos algunas bajas, pero ellos tuvieron muchísimas más, no me quedaron la duda, aunque digan otra cosa. Y lo importante fue que se pudo evacuar a todo el personal de ejército y otras compañías que estaban ahí. Y el BIN 5 adoptó la postura de mantener la defensa final, como dijo el capitán Roas, el búnker irreductible. Y nos dieron con todo. El combate empezó a las 20, aprox. 20:30, 21 horas como mucho. Empezó el combate que duró hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente del otro día. Ese era el 13 al 14. Del 13 al 14. Que ya con nosotros, nuestro capitán ya había intervenido con los puestos británicos para hacer una entrega de la unidad no deshonrosa, porque no nos rendimos, que conste, no nos rendimos los del BIN 5. Y entonces no sé cómo hablaron entre los oficiales británicos y argentinos, que se pactó ceder la posición, pero entrar desfilando con armas en bandolera a Puerto Argentino. Obviamente cada uno habíamos roto los fierros para que no caigan en manos británicas y sean operables. Y vos decís, ¿pero para qué hicieron semejante? No, hicimos eso porque no queríamos bajar la moral, sabíamos cómo luchamos y no nos rendimos, agotamos la munición. Esto lo dice Carlos Robacio, el capitán, que decía, en sus pensamientos, dice, yo tenía miedo que cuando entregábamos la plaza nos iban a fusilar. Ah, porque eran... Y después dijo, bueno, pero estoy acatando lo que dice las órdenes. El manual dice, o 2/3 de la tropa abatida o agotar munición. No solamente nos alcanzó ni siquiera 1/3 de la tropa, porque tuvimos 36 bajas, de los cuales 16 fueron, bueno, una explosión de aire gas. 16 fueron mortuorias y las otras diferentes tipos de heridas de consideración, etc. Y bueno, se entró así, y bueno, las unidades que estaban en Puerto Argentino ya rendidas, se las fue pasando a los que estaban idos a un buque hospital, como el Lisa, como el Uganda, como el Canal Beagle, algunos en un buque inglés también, que después los traspasaron a otro buque, y nosotros quedamos prisioneros en Puerto Argentino, y de ahí nos llevaron a Darwin. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. A manos de los ingleses. A manos de los ingleses, sí señor. Y Ese sería el 14. el 14 en adelante. Y sí, por eso duró unas semanas más. Que nos querían hacer desenterrar campos minados, etc. Nos opusimos por la Convención de Ginebra. Y no éramos útiles ahí, entonces en un momento dijeron, bueno, vamos a despachar para el continente. Pero fuimos los últimos en volver de las islas al continente, y algunos estuvieron como un mes más después del 2 de abril. Del 2 de abril al 14 de junio, y el 14 de junio, un mes más hasta volver a su casa, al continente. Tuvieron prisioneros y después ya lo Y después, largaron. sí, combinaban con algún buque argentino que se arrimara a un lugar, o un buque británico que se arrimara al otro, o un buque de bandera internacional, como ferry, contratado. Pero como no éramos heridos nosotros, o sea, éramos prisioneros de guerra que podíamos haber sido útiles, pero no, gracias a Dios no desempeñamos tareas como ellos querían, desenterrar minas y cosas logísticas de las fuerzas, así que no se les transmitió nada. No, que literalmente si vos que te haces ese trabajo es la muerte, porque andan de desenterrar la Bueno, mina, de hecho no tenés un tuvieron- plano, nada. Como, Tuvieron hasta hace un año unos africanos ahí sacando minas. Y no sé, de otros países también, que cobraban muy bien en dólares. sí, bueno, pues ya son expertos y Y tienen maquinaria, no le tienen tecnología. no le tienen miedo a la muerte. También. Claro. Y sí. Y después, bueno, con los años se fue, bueno, vos hablás cómo pasó la historia esta. Al principio éramos muy rechazados acá.
el perdedor es mal visto. Cuando vos tenés 63 o 64 en una clase, como en mi caso 64, y te dicen, ¿qué año sos para pedir trabajo? ¿No? Para pedir trabajo, haciendo un currículum. Ah, vos sos clase 63, 64, yo sí. ¿Vos tuviste Malvinas? Sí. Ah. Ya me dicen, y no te llamaban nunca No más. te llaman nunca más. Y porque hubo gente que quedó con estrés postraumático. Sí, psicológicamente también. Sí, a todos. Y a las heridas todos. del cuerpo te lo. A todos en cierta Te forma hace bueno, aparte de las heridas físicas, que casi todos tenemos algún pequeño recuerdo, las heridas psicológicas en algunos se son mella muy fuerte, y a nosotros a todos nos afectó, siempre quedamos pegados a la causa Malvinas, no te voy a mentir. Claro. También lo que te quería preguntar era que usted tenía entrenamiento, pues ya estaban. Pero había. Correcto. Pibes, Es una buena pregunta. Pibes que no tenían casi. Es una buena pregunta, entrenamiento. Juan Cruz, es una buena pregunta. Bienvenida a esa pregunta. En mi caso, los infantes de marina es como una fuerza de élite, como los comandos de ejército. Yo me faltaba medio año para terminar el tercer año, un poquito más quizás, porque en abril ya no siquiera medio año. Sí, tenía 2 años y pico de instrucción como infante de marina, pero debo decir que los conscriptos que estuvieron en nuestro batallón, si bien no eran profesionales, se desempeñaron igual que un profesional porque tenían las tácticas de combate de un infante de marina. Los conscriptos de ejército también fueron muy buenos soldados, muy buenos apuntadores de fusiles. Yo conocí un muchacho que era apuntador de FAP, o sea, tirador de FAP, fusil pesado, que era un tipo, era un tirador que parecía que era olvídate, tenía que haber sido francotirador ese muchacho. Y después había muchachitos que te dicen, pero el pibe fue con 60 días a la guerra. Bueno, yo no conocí a ninguno que haya tenido 60 días de vivac. Vivac se le dice a la instrucción básica de los primeros días, o sea, vivaquear, ahí, ¿viste? Entrenando, combate simulado, armar la carpa, pozo de zorros, todo lo que te hace bien después en el puesto de batalla, ¿no? Mira, yo no vi a ninguno claudicar, y tampoco conocí pibes que tengan 40 días de instrucción, no. Me parece que puede haber alguno que haya terminado el vivac, que haya ido, no te lo digo, que no, pero todos lucharon, ¿eh? Ninguno hizo asco a las balas y dispararon muchísimas. Sí, como dijo, lo escuché por ahí, eran leones. Y los británicos no creen que eran conscriptos, piensan que eran profesionales. Nadie le gusta morir, y menos si estás defendiendo el patio trasero de tu casa. Que en este caso ni siquiera es el patio trasero, es el portal hacia la Antártida, al paso bioceánico. Por eso la importancia estratégica de las Malvinas. La Antártida y el paso bioceánico, el que controla eso va a controlar el futuro del mundo del siglo XXII.